Buenas tardes, jóvenes. Esperemos a sus compañeros. Buenas tardes. Sala, pon sala. Esperemos a que ingresen todos sus compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Ya, jóvenes, miren, aquí en el aula virtual, ¿verdad? Yo creo que ayer sí les mencioné que les dejé la guía de estudio, por si acaso alguno de ustedes quiera revisar todo el contenido. Y no sé si les dije no, pues no, ayer no tuvimos clase. Entonces déjenme revisar. Ya, aquí en el aula virtual les dejé la guía de estudio, es decir, ahí está todo el contenido que vamos a ver, pero está todo unificado. Entonces, de repente ustedes van a ver que el documento es un poco pesado, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestras semanas de actividades. Actualmente estamos en la semana número 5. Y no sé si les comenté, ya esto ya hicieron, no sé si les comenté que les dejé un cuestionario. Este cuestionario de aquí, ustedes pueden resolverlo y pueden realizarlo las veces que ustedes lo crean conveniente. Eh, ¿Qué más? Coge la mejor nota. Las preguntas que están aquí en los cuestionarios son las mismas preguntas de la lección y el examen, por lo tanto les sirve para estudiar, ¿no? Y acá también les había dicho que revisen, que yo les iba a poner un listado. Entonces aquí yo tengo el listado de los alumnos que están debidamente matriculados. Eh, en esta actividad aquí, ustedes tienen que verificar que consten en la matrícula, ¿no? Y ver el estado de la matrícula. Entonces aquí ustedes tienen que verificar. Si alguno de ustedes no se encuentra aquí en el listado de los matriculados, entonces tiene que comunicarse con matriculación para revisar por qué no constan allí, ¿no? Licenciado, no veo mi nombre ni apellido en los míos. Pues si no ve su nombre y su apellido allí en el listado, entonces tiene que comunicarse con la coordinación o con matriculación para que verifiquen por qué no se encuentra allí. Pero yo tenía un problema así mismo con la materia de matemática, no estaba matriculado. Ajá.
pero el profesor ya actualizó la matrícula y ya aparece en su listado. No sé si usted cogió ese listado anterior o no actualizado. O sea, este listado es el primero que mandaron. Y de ahí no han mandado otro, así que obviamente es el primero. Entonces, es muy probable que si su profesor ya le verificó, es muy probable que ya usted esté bien, ¿no? Entonces, yo no tengo listados actualizados. O sea, ese es el que yo tengo. Ahí salí ya, licenciado. Este es el primero, así va Córdoba. Primero, José Alcibar. Entonces sí, probablemente ya le arreglaron el problema. Sí, porque esto es directamente del sistema, entonces si no estuviera matriculado no aparecería aquí. Ya, entonces eso quiere decir que sí está por buen camino. Ya, de todas maneras, bueno, como usted dice que ya con el profesor de matemática arreglaron, ya no debería tener problemas. Ya, entonces esa sería la novedad con respecto a esto de aquí. Creo que con los grupos creo que no había novedades. Página 10. Licenciado, las exposiciones que van a hacer, que van a poner. Ya, si están listos, yo les permito. Déjenme- Si están listos, déjenme habilitarles la compartición. Ya. No se olviden siempre que ingresen poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat para registrar su asistencia. Ya, ahí está habilitada la compartición. Entonces ahí ya pueden comenzar, si están listos, ya pueden comenzar las exposiciones.
Licenciado, esas exposiciones eran para ganar un punto de participación, ¿no? El que expone y solo el que expone tiene un punto de participación, pero como esta es una actividad en grupo, la nota del grupo del trabajo, esa la tiene el grupo, pero solamente el que expone tiene el punto de participación en clase. Ok, ya. Y por cierto, es de exponer, o sea, si ustedes allí en el punto de participación en clase han subido documentación, esa documentación no tiene nota, ¿sí? La cuestión es que la actuación en clase es que ustedes participen en clase y compartan algún conocimiento eh, que sea un aporte al resto de su clase. Licenciado, una pregunta, y si yo pongo y no tengo la actuación de clase, ¿tendría esa nota ya ahí? Si usted expone, o sea, usted tendría derecho a la actuación en clase. Entonces yo iría esa nota ahí. Ah, En actuación en clase. ya. Sí, porque o sea, son como dos puntos que están allí, ¿no? El punto de actuación en clase es que ustedes actúen en clase. Y el otro trabajo es que ustedes hablen sobre un método de desarrollo. Entonces, cuando ustedes exponen el método de desarrollo, la persona que expone ya está haciendo la actuación en clase. Así es como yo lo veo. Entonces, es como un doble beneficio, por decirlo así. Ya, ahí estamos viendo la diapositiva. No sé si van a exponer porque solo vemos la diapositiva, pero no escuchamos el audio. Le toca a Jesús Almeida, explíquenos. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, ingeniero y compañeros presentes. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia del modelo incremental. Fue propuesto por Abraham Mill en 1988, 80, perdón. Surgió en el enfoque incremental de desarrollo como la forma de reducir y repetición del trabajo en el proceso de desarrollo. Bueno, esto quiere decir que este programa que fue creado por Abraham Mill tuvo, lo más dicho, el fin de reducir lo que es un trabajo en específico. Y el modelo incremental fue combinaciones de elementos en modelo escala, como la filosofía e interacción de construcción de prototipos. Bueno, esto quiere decir que este programa servía para lo que son prototipos en esa época que han de ver, más dicho, para facilitar lo que es la programación o la ejecución de lo que iban a realizar. Y lo que construir incrementado la funcionalidad del programa. Este modelo aplica en las secuencias lineales de la forma escalonada, mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal reduce el incremento del software, como la utilización del modelo incremental. En el primer incremento es a menudo un producto esencial de los requisitos básicos. Gracias. Profe, Sí, profe, disculpe un momento, es que voy a salir porque van a venir a revisar lo del internet, van a venir a revisar una cosa y voy a tardar unos minutos, no sé. ya, póngale, pero ya puso
Sí, sí, ya puse. Ya, está bien, está bien. Póngase el joven que expuso, póngase ahí la atención en clase y el grupo, porque también hay que ponerle nota al grupo. No, recuerden que son dos notas, la nota del grupo y la nota individual de participación. ¿Alguien más va a participar? Recuerden que estamos en la semana 5, en la semana 8 probablemente han de ser los exámenes. Entonces, para esa fecha ya tienen que estar todos los trabajos terminados. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sobre modelos de utilización. El proceso de creación de software es partir del software que existe en un lugar que tenemos de diseño desde un principio. En estos años 60 se construyeron bibliotecas sin disciplina científica responsable de un dominio de aplicaciones limitadas. En esta actualidad se crean componentes de varios procesos con el fin de poder utilizar una construcción de software. Podemos definir como empleo elementos de software entre otros niveles superiores, crear desarrollo anterior. Para este modelo el tiempo significa desarrollo de software, mejora calidad y reducción de costos. Ventajas: reducir el tiempo de desarrollo, reducir los costos, incrementar producción, no tener inventar las soluciones, facilitar compartimiento de producción del cliente, mayor fiabilidad, mayor eficiencia, aunque al principio pueda parecer. Desventaja: necesidad de inventar antes de obtener un resultado. Carencia de métodos adecuados, necesidad de forma personal, conversación de manager, dificultad de institución de los procesos. Gracias. Ya, algo le entendí porque estaba un poco el audio malo, ¿no? Póngase ahí la participación en clase, el número de grupo también. Los grupos creo que estaban por letra, entonces ahí vi que el otro grupo puso el grupo número 1, pero pónganle la letra porque a lo mejor me confundo y luego le voy a poner el puntaje al grupo que no es. Entonces con la letra es como un poquito más seguro. Exposiciones. Traten más o menos, yo sé que ustedes recién están empezando y pueden equivocarse y ese tipo de cosas, pero traten de hacer buenas presentaciones porque profesionalmente hablando, muchas veces el éxito, que no es determinante, ¿no? Pero el éxito de los proyectos a veces está en las presentaciones. Usted presenta un proyecto que no capta la atención de su público, eh, puede ser un buen proyecto y de repente el público no le da el valor adecuado a su proyecto, ¿no? Ustedes como gente de desarrollo van a estar en proyectos de informáticos, van a hacer nuevos proyectos, van a participar. Dios quiera que estén en altos cargos gerenciales y entonces a ustedes les va a tocar hablar en público. Entonces, esta es una cualidad, esta es una cualidad que la requieren en todos los aspectos de negocio que ustedes se dediquen, ¿no? Por ejemplo, para las ventas o ese tipo de cosas, les va a ser muy útil, ¿no? Dicen que en la vida todos tenemos que ser vendedores, ¿no? Porque tenemos que dar a conocer nuestro producto para que nuestro producto sea atractivo. Entonces, les recomendaría que traten de hacer unas presentaciones así un poco, o el desarrollo de sus presentaciones sea sea lo mejor que puedan darlo, ¿no? O sea, no lo hagan como por cumplir, sino que traten de poner un objetivo que es el de mejorar sus presentaciones. Y, bueno, ese sería el consejo porque, como les digo, no es su habilidad de programadores lo que los va a llevar hacia arriba, ¿no? Uno pensaría que el que tiene conocimiento es el que va a estar hacia arriba, pero usted tiene el conocimiento, tiene que vender ese conocimiento, entonces tiene que exponerlo. Y eso es lo que los va a llevar hacia arriba.
¿sí? Vean ustedes a las personas de éxito, vean ustedes todas las personas que han alcanzado muchos éxitos internacionalmente, todos son muy buenos oradores, todos venden muy bien sus productos, todos tienen las ideas claras, ¿no? Entonces, aprovechen ahorita que ustedes están en su fase de desarrollo para poner ese objetivo. Bien, por ahí veo que están compartiendo algo, no sé si van a exponer en este momento. Licenciado, yo voy a exponer Ya, listo entonces. el tema que me tocó sobre la fase de los modelos de incremento de gestión. Requerimientos son los objetivos centrales y específicos que persiguen el proyecto. Las fases de modelo de incremento de gestión son definiciones de las tareas y las interacciones, diseño de los incrementos, desarrollo de incrementos, validación de incrementos, integración de incrementos y entrega de productos. Le voy a resumir un poco. Definición de las tareas y la interacción, teniendo en cuenta lo que se busca es los siguientes pasos para hacer una lista de tareas y agruparlas en las interacciones que tendrán el proyecto. Diseños de incrementación. Establecidas las interacciones, es el proceso de definir cuál será la evolución del producto. Desarrollo de los incrementos. Posteriormente se realizan las tareas previstas y desarrollan los incrementos establecidos en la etapa interior. Validación de incrementación. Al término de cada interacción, ser responsable de la gestión del proyecto deben dar por buenos los incrementos que cada uno de ellas ha arrojado. Interacción de incrementos. Una vez son válidos, los incrementos dan forma a lo que se denomina línea incremental o evolución del proyecto. Entrega del producto. Cuando el producto en su conjunto ha sido válido y se confirma en su correspondencia, los objetos iniciales se proceden a su entrega final. Gracias. ¿Cómo saber cuando un modelo de gestión es incremental? Los incrementos son pequeños, permiten una fácil administración de las tareas en cada interacción. La inversión se materializa a corto plazo, es un modelo propicio a cambios o modificaciones y se adapta a los requisitos, a las necesidades que surgen. Las ventajas, entre las ventajas que puede proporcionar un modelo de este tipo encontramos lo siguiente. Mediante este modelo se genera software operativo de forma rápida en etapas tempranas del ciclo del software. Es un modelo más flexible, por lo que se reduce el coste y el cambio del alcance y requisitos. Es más fácil probar y depurar en una interacción pequeña. Es más fácil gestionar riesgos y cada interacción es un hito gestionado fácilmente. Las desventajas. Para el uso de este modelo se requiere una experiencia importante para definir los incrementos y distribuirlos. Primero, cada fase de una interacción es rígida y no se superponen con otras. Pueden surgir problemas referidos a la arquitectura del sistema porque no todos los requisitos se han reunido, ya que se supone que todos ellos se han definido al inicio. Requiere de mucha planeación, tanto administrativa como técnica. 4. Alta demanda de personal técnico y administrativo.
Perdón, estaba con el micrófono apagado. Les decía yo que los que han participado se pongan a participación en clase y que si se trata del mismo grupo, o sea, si ya colocaron allí la participación del grupo, ya no, ese de ahí ya no lo repitan. Solamente los nombres de los que han expuesto. Aquí un pequeño ejemplo sería del método incremental. Es un procesador de texto. El núcleo sería funciones, edición de archivos y producción de documentos. Ahí van sumando los incrementos. El incremento 1 soporta la edición, más compilación de formato. El incremento 2, soporte de funciones, corrección ortográfica, esquema de páginas y plantillas. Y el incremento 3 agrega capacidad de dibujo y compilación matemática. Eso sería todo. Ya, entonces estamos bien. Me gustó el contenido, me gustó el contenido. No sé si hay otro grupo que va a participar. Buenas tardes. Este es el grupo F. Va a hablar sobre el ciclo de vida clásico, modelo en cascada. Es un modelo en cascada, es un proceso de desarrollo secuencial en el que el desarrollo de software se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Se denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el proyecto, colocadas una encima de otra y siguiendo un flujo de ecuación de arriba hacia abajo como una cascada. A continuación, mi compañero Alexander. Bueno, yo les voy a hablar sobre diseño de sistemas. Descomponen y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el CDD, que contiene la descripción de la escritura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño detallado. En el primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución. Una vez que la fase de análisis ha descrito el problema, identificando grandes módulos, conjuntos de funciones que van a estar asociadas y sus relaciones. Gracias. Los que participaron, entonces pónganse allí la participación en clase. No sé si algún otro grupo va a aprovechar el momento y también exponer. No se olviden de poner el nombre del grupo también para poder calificar la tarea. Pónganle la letra del grupo para no equivocarme. Buenas tardes. Esta es la exposición del grupo C. El grupo C tiene como tema modelo prototipiado. Este ciclo de vida consiste en gestionar, crear y diseñar proyectos rápidamente, en el cual se presentan prototipos hasta su desarrollo final. Existen dos tipos de prototipos, desechables y evolutivos. El desechable sirve para eliminar dudas sobre lo que realmente quiere el cliente. Luego es desechado.
Y el evolutivo, que es un modelo parcialmente construido que puede pasar de ser un prototipo a ser un software. Etapas de desarrollo del ciclo de vida por prototipos. Como primer paso está la recolección de requisitos, que es donde se escuchan las necesidades del cliente, se analizan y se crea un modelo el cual es revisado y aprobado por el cliente. Como segundo paso es el modelado o diseño rápido. Se crea el diseño del sistema basándose en las necesidades del cliente. El tercer paso es la construcción del prototipo, donde se da inicio a la elaboración del prototipo. El cuarto es el desarrollo y evaluación del prototipo. El cliente evalúa el sistema desarrollado. Como quinto paso, el refinamiento. Si alguna de las partes finales se realizan modificaciones y controles al prototipo. Y el 6, que es producto de ingeniería, donde se procede a realizar el software basado en el prototipo ya aprobado. Gracias. Ya, listo. ¿Hay algún otro grupo que va a participar? Ya, los que participaron, no se olviden de poner la letra del grupo, ¿verdad? Y las personas que actuaron en clase, para después actualizar el aula virtual. Por cierto, el día de mañana me parece que no tenemos clases, ¿no? Porque hay la campaña esta de vacunación. Entonces, mañana, eh, mañana creo que se va a hacer la campaña para que todos los que no se han vacunado se vacunen, ¿no? Y pero yo que ustedes, los entendidos, o sea, personas más inteligentes que nosotros, dicen que la mejor vacuna es la que está disponible. Entonces, creo yo que habría que aprovechar la oportunidad, dado que tenemos la amenaza de la nueva variante que parece que es mucho más riesgosa, ¿no? Entonces, tomen en consideración eso para que cuiden su salud y la de sus seres queridos. Bien, si no hay más grupos, yo continuaría donde nos quedamos en la última clase, que estábamos en el tema del levantamiento de la información, ¿verdad? Y si no me equivoco, estamos... Ya, no sé si esto ya lo vimos, pero aquí dice, ¿verdad? Donde nos habíamos quedado, que una de las etapas fundamentales de hacer la ingeniería de software, o sea, el desarrollo, es identificar y documentar los requerimientos futuros, o sea, los requisitos que va a tener el nuevo sistema. Y que esto se debe realizar al inicio del proyecto, pues es cuando es el momento oportuno para poder corregir algún tipo de error, ¿no? Entonces, esta fase de levantamiento de información es muy importante y puede tener un costo. Ahora, todo este proceso que nosotros estamos viendo para la elaboración de software está basado en el modelo de cascada, ¿sí? Por ese caso, porque como ustedes bien lo han demostrado sus compañeros, existen otros modelos que se pueden utilizar para desarrollar software, donde hay un orden similar, aunque no exacto, a lo que estamos revisando. Bueno, esto creo que ya habíamos visto, que las técnicas que se utilizan para levantar la información son la entrevista, la encuesta, la observación, ¿verdad? Estamos hablando de las entrevistas, y creo que sí habíamos visto esto, que permitimos a los usuarios dar opiniones del sistema actual, podemos realizar las entrevistas de manera individual o colectiva. Creo que habíamos visto también esto, para que podamos tener las opiniones del entrevistado, podemos entender mejor la cultura de la organización, entender o aclarar cuáles son los objetivos de la organización, cuáles son los aspectos de uso del sistema, si están contentos o no, podemos generar confianza, ¿verdad? En el momento de la entrevista, y también podemos vender el sistema, ¿no? Entonces, todas estas cosas ya lo habíamos visto. Creo que esto también lo vimos. De hecho, parece que tengo mal apuntado donde nos quedamos. Ya habíamos visto los 5 pasos para la preparación de la entrevista, entre ellos preparar los antecedentes, es decir, conocer la empresa,
establecer los objetivos de la entrevista, qué buscamos con esa entrevista, decidir a quién vamos a entrevistar. Para eso tenemos que hablar con los gerentes y ellos a su vez nos pueden indicar quiénes son las personas claves. Tenemos que preparar al entrevistado, es decir, decirle de alguna manera que lo vamos a entrevistar para que esté sobreavisado, ¿no? Y aquí, esto aquí, no recuerdo que lo vimos, y esto es decidir el tipo de preguntas que vamos a hacer, ¿no? Entonces nosotros, para sacar la información al usuario, tenemos que preparar una serie de preguntas, y estas preguntas pueden tener algún tipo de estructura, ¿no? El tipo de preguntas más básicos son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, ¿no? Y cada una de ellas cumple un objetivo, cada una de ellas nos permite algún beneficio, ¿verdad?, que podemos obtener. Entonces tenemos que decidir si hacemos preguntas cerradas o preguntas abiertas, porque tienen beneficios y también tienen alguna desventaja. Ahora, no es que vamos a hacer una entrevista y solamente vamos a utilizar preguntas abiertas o solamente vamos a utilizar preguntas cerradas, sino que nosotros podemos estructurar la entrevista de tal manera que podemos utilizar un patrón de preguntas, y este patrón de preguntas se conoce como estructura, ¿verdad? Y entre las típicas estructuras que se utilizan para las entrevistas tenemos la estructura de pirámide, estructura de embudo, estructura de diamante, ¿verdad? Y cada una de estas estructuras puede ser conveniente utilizarlas dependiendo de nuestro propósito. Entonces aquí tenemos preguntas abiertas, cerradas y estructuras que pueden ser de pirámide, embudo o de diamante, y todas y cada una de ellas tiene su ventaja, desventaja y propósito. Bien, las preguntas abiertas van a describir las opciones que el entrevistado tiene para responder. La pregunta puede contestar de 2 palabras o 2 párrafos y van a ser del tipo, ahí vamos a ver los ejemplos, ¿no? Yo me quedaba pensando porque dice que describe las opciones. Yo creo que esto va en el otro tipo de pregunta. Voy a revisar bien esta parte aquí para ver si corrijo. Ya, les decía yo que entonces que las preguntas pueden ser cortas o largas, ¿verdad? Y las preguntas son del tipo, ¿qué piensa en cuanto a poner todos los gerentes en una intranet? Entonces, el usuario puede responder nada, o puede responder, pienso que es una pérdida de tiempo porque los gerentes están en otras funciones y no van a tener tiempo de entrar a esa intranet. ¿Sí? Entonces podemos obtener una variedad de respuestas, respuestas que producen respuestas abiertas. O sea, no es que nos va a decir sí, no es que nos va a decir no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino que puede salir cualquier cosa de allí, ¿verdad? Entonces, eso es una pregunta abierta porque la respuesta que vamos a obtener es abierta. Dice, por favor, explique cómo toma una decisión sobre la programación de tiempos y fechas. Entonces, alguno dirá, yo no me preocupo por eso. Otro dirá, yo tengo mi tiempo medido porque requiero todo el tiempo para el fin de semana, entonces me organizo y optimizo al máximo. Y así hay diferentes tipos de probables respuestas, ¿no? Otra pregunta dice, ¿en qué forma extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no sería posible realizar mediante algún otro medio? Entonces, la respuesta no la sabemos. El usuario podría responder de ninguna forma o podría responder si realmente el sistema tiene un impacto sumamente importante porque si yo me trabo en alguna negociación, probablemente esto pueda tomar todo el día. ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas abiertas, ¿verdad? Y son preguntas abiertas porque las respuestas pueden ser abiertas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de preguntas? Es que el empleado baja la guardia, ¿no? El empleado se displaya hablando, entonces no está un poco a la defensiva. Y por otro lado, el entrevistador, o sea, ustedes, pueden percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual a ustedes les da una impresión del nivel de educación, los valores, posturas y las creencias que tiene ese usuario.
¿sí? Entonces les permite conocer un poco información de manera indirecta del usuario y también de la cultura de la organización. Y también otra ventaja es que provee muchos detalles, ¿no? Entonces usted hace una pregunta abierta, ¿por qué los gerentes, qué opina de poner todos los gerentes en la intranet? Y el usuario le dice, es que los gerentes se van todos los días a las 4 de la tarde y ellos se reúnen en un bar, entonces si ya se reúnen en el bar, ¿para qué van a utilizar la intranet? ¿Sí? Entonces son información, ¿verdad? Que usted no tiene a la mano y que no tiene fácilmente. Bien, se descubren cuestionamientos adicionales que de otra manera no se hubieran explotado. Entonces usted, por ejemplo, se pregunta, bueno, ¿y por qué todos los gerentes salen a las 4 de la tarde? O sea, un tema más para indagar, un hilo más para desenredar. El entrevistado encuentra el proceso más interesante. El entrevistado, pues, una vez como habla de todos los temas, no tiene interrupción, pues entonces se siente un poco más a gusto en la entrevista y es como para él es un poco más relajado el proceso. Se permite mayor espontaneidad, ¿no? Entonces, esto es verdad. Los entrevistados, pues, se relajan, ¿verdad? Y hablan de manera espontánea. Otra ventaja, el entrevistador puede expresar mejor las preguntas, porque como es una pregunta abierta, entonces el entrevistador puede dar más detalles con respecto a la pregunta. Otra ventaja, el entrevistador puede recurrir a ellas en caso de que tenga que improvisar. Si, por ejemplo, usted coge un hilo, como que le dicen que los gerentes se van todos los días a reunirse en un bar, entonces usted podría, a partir de esa nueva información, generar una pregunta abierta, eh, algo así como, ¿y por qué cree usted que los gerentes se reúnen en un bar y no en la oficina? ¿Sí? Entonces puede obtener un poco más de información utilizando las preguntas abiertas. Desventajas de las preguntas abiertas. Las preguntas pueden generar en muchos detalles irrelevantes. Por ejemplo, el usuario les dice que el sistema le ayuda mucho porque él madruga, vive muy lejos y como vive muy lejos, tiene que desayunar en el trabajo y como tiene que desayunar en el trabajo, pues también trae el almuerzo y el sistema, si es rápido, le ayuda a calentar el almuerzo porque él lo trae desde la casa congelado y ese tipo de cosas. Entonces esos son detalles que tal vez a ustedes no les está interesando en ese momento y son puros detalles relevantes que a veces los usuarios nos los dan, ¿no? Entonces, es como que nos dan la carne con el hueso. Se puede llegar a perder el control de la entrevista, entonces usted le pregunta al usuario ¿y por qué cree que los gerentes se reúnen todos los días a las 4 en un bar? Y él le dice, bueno, lo que pasa es que resulta que uno de los gerentes tuvo un problema con otro gerente de la otra empresa y entonces los gerentes acá son sus amigos y como ellos los trajeron del mismo lugar, ellos se apoyan y por eso se van a conversar y se llevan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted se da cuenta que su objetivo era obtener información sobre el sistema, pero que ahorita se le está yendo de las manos, porque el entrevistador, pues al tener la oportunidad de hablar cualquier tema, pues se pone a hablar de cualquier tema. ¿Sí? Entonces esas son unas desventajas. Ya, se permiten respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información útil. Entonces, si el entrevistado es una persona muy elocuente, ¿verdad? Y habla mucho, obviamente, pues hay que dedicarle bastante tiempo en asimilar la información. Y entonces esto puede quitar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es un recurso importante en el diseño de sistemas. Podría parecer que el entrevistador no está preparado. Si usted le pregunta a un usuario que por qué cree que los gerentes se reúnen, tal vez el usuario internamente dice, pero ¿y por qué me pregunta eso a mí? O sea, ¿y por qué me hace este tipo de preguntas? ¿Qué tiene que ver estas preguntas de los gerentes con el sistema? Entonces el entrevistador, ¿verdad? El usuario podría pensar que el entrevistador ha ido sin prepararse y eso le puede dar un poquito de mala imagen. Puede darse la impresión que el entrevistador anda de pesca sin objetivos bien definidos, ¿no? Como les decía, cuando las preguntas no parecen tener sentido,
el entrevistado podría pensar que simplemente el entrevistador está pescando a río revuelto. Ofrece amplitud y profundidad en las respuestas, son más difíciles de analizar. Entonces, cuando usted obtiene una respuesta de 2 o 3 párrafos, donde haya mucha información allí, pero en el momento que usted se sienta a leer esa respuesta, es un poco difícil procesarla, porque usted dice, bueno, ¿qué saco de aquí? ¿Qué me es más útil? Entonces, eso quita un poco de tiempo, ¿verdad?, al momento de procesar. Bien, ahora vamos a hablar de las preguntas cerradas. Una pregunta cerrada va a limitar al entrevistado a la respuesta que esté disponible y asume las formas básicas como los ejemplos que tenemos allí. ¿Es fácil usar el sistema actual? Entonces, las respuestas son limitadas. ¿Cuántos subordinados tiene a su cargo? Entonces, este tipo de preguntas, pues, son preguntas cortas, de respuestas rápidas, entonces por eso se llaman cerradas, ¿no? También tenemos una pregunta que es una pregunta que se denomina bipolar y que limita aún más al entrevistado, ya que solo le permite elegir uno o dos polos como sí o no, verdadero o falso, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta bipolar. O es blanco o es negro, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los beneficios de utilizar preguntas cerradas? Desde el ahorro de tiempo, definitivamente. Se puede comparar entrevistas con facilidad, o sea, usted tiene 2 usuarios, este respondió sí, este respondió no, entonces es fácil de hacer un análisis. Se va directo al grano. ¿El sistema sirve? Sí. Entonces, si sirve o no, no sirve, ¿no? Entonces, son directas. Se mantiene el control sobre la entrevista porque como las preguntas son cerradas, el usuario pues no puede divagar o alejarse del tema. Se cubre mucho terreno con rapidez, usted puede hacer 10 preguntas directas y entonces rápidamente cubre bastante terreno. ¿Se obtienen datos relevantes? Sí. ¿Y cuáles son las desventajas de utilizar preguntas cerradas? Es que son aburridas para el entrevistado porque él está sí, no, sí, no. Entonces es algo aburrido para él. No proporcionan datos adicionales, ya que el entrevistador provee el marco de referencia del entrevistado, ¿verdad? Entonces simplemente pregunta, no indaga nada más. Por lo tanto, no hay datos adicionales. Se pierden las ideas principales en razón de lo anteriormente expuesto. No se puede generar una comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. No hay una buena comunicación porque todo es como rápido, como cortante. Bien, también tenemos preguntas de sondeo o seguimiento. El propósito del sondeo es ir más allá de la respuesta inicial para obtener más detalles significativos, aclarar la información y ampliar el punto del entrevistado. Por ejemplo, ¿le gusta el sistema? No. Entonces usted tiene curiosidad y averigua. ¿Por qué? Otro tipo de pregunta sería, ¿me da un ejemplo en el momento que el sistema no le haya parecido confiable? ¿Podría explicarme eso? Entonces estos son sondeos o preguntas de seguimiento que permiten un poco escarbar, ¿verdad?, en la información que tiene el usuario cuando encontramos un punto que nos es relevante. Bien, aquí hay una comparación entre los atributos de las preguntas abiertas y cerradas. Entonces, la confiabilidad de los datos en las abiertas es bajo, porque es mucha información, y en las cerradas es alto, porque es concreto. El uso eficiente del tiempo, pues en las abiertas es bajo, ¿verdad? Y en las cerradas es alto. Entonces, hay más eficiencia en las cerradas. Precisión de los datos. En las abiertas es bajo, en las cerradas es alto. Ahora, otros aspectos. Amplitud de la profundidad. En las abiertas es mucha amplitud, en las cerradas es poca. ¿Se requiere habilidad del entrevistador? En las abiertas se requiere mucha habilidad y en las cerradas se requiere poca. Facilidad de análisis. En las abiertas es difícil analizar y en las cerradas es fácil, ¿no? Viendo esto de aquí, parecería que las cerradas son preguntas más eficientes que las preguntas abiertas. Sin embargo,
el tema de la amplitud, de la profundidad y de encontrar nueva información, ¿verdad? Para mí es un punto muy importante que ofrecen las abiertas, ¿no? Entonces, aquí habla de que les voy a poner una tarea donde tienen que ustedes realizar 10 preguntas abiertas y 10 preguntas cerradas. Esta va a ser una tarea en grupo, ¿no? Entonces, eso más adelante, en esta semana, se los debe poner en la semana 5. La semana 5 correspondería a esta tarea de aquí. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, no tiene ciencia esto, es solamente preguntar, pero obviamente, como ya vieron, se puede tener una estrategia, ¿no? Cada pregunta puede aportar o contribuir con algo, dependiendo del tipo de pregunta que utilice. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las estructuras, ¿no? Entonces, el uso de estructuras permite ordenar las preguntas, ¿verdad? Y es lógico, o bueno, yo no sé si yo como tengo una mente lógica, no sé si les pasa a todos, pero es lógico tratar de ordenar siempre las cosas en una secuencia lógica, ¿no? Bueno, hay dos maneras, hay dos formas de ordenar las preguntas, ¿verdad? Y hay dos tipos de razonamiento. El uno es inductivo y el otro es deductivo, ¿verdad? Asimismo, hay dos formas similares de organizar las entrevistas, ¿no? Y también hay una tercera forma que combina los patrones inductivos y deductivos, ¿no? Inductivo es ir induciendo, ¿verdad?, a encontrar la respuesta, y el deductivo, pues, es similar, ¿no? Ya vamos a ver un poco esos conceptos para entenderlos mejor. Ya. Entonces, aquí nos dice que la organización inductiva de las preguntas, la entrevista se puede realizar de manera de pirámide, ¿no? El entrevistador va a empezar con preguntas muy detalladas, ¿verdad? Preguntas muy detalladas, a menudo son preguntas cerradas, y después se expande a temas, ¿verdad? Que permiten preguntas abiertas donde las respuestas son de manera más generalizada, ¿no? Esta estructura de tipo pirámide se utiliza si se cree que el entrevistado va a necesitar entrar el calor en cuanto al tema. Es decir, cuando es un usuario un poco reservado, tímido, no lo conocemos, entonces podemos utilizar este tipo de estructura, donde primero entramos a conocer al usuario y después que el usuario ya ha entrado en confianza, pues tratamos de sacar la información, ¿no? Entonces eso es una estrategia. Ya, entonces esta sería un esquema de una estructura, ¿verdad? De tipo pirámide, ¿no? Entonces aquí, en esta estructura, por ejemplo, tenemos un ejemplo que encontramos con una pregunta específica. ¿Cuál es el problema específico que está experimentando con su firewall? Esta es una pregunta específica, una pregunta un poco cerrada, ¿sí? Luego preguntamos, ¿ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de los datos corporativos? ¿Verdad? Esta también es una pregunta que tiene una respuesta corta, ¿verdad? Muy amplia. Y luego continuamos la entrevista. De acuerdo a su punto de vista, ¿qué mejoraría la efectividad de la seguridad aquí? Esta es una pregunta ya abierta, ¿sí? Entonces la respuesta que vamos a tener aquí es abierta. Entonces hicimos preguntas un poco cerradas, pero aquí ya hay una pregunta abierta. Y finalmente preguntamos, en general, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importación de acceso a Internet, ¿no? Esta es otra pregunta abierta, pero es una pregunta que ya nos permite que el usuario se desplaye, ya ha entrado en calor, ¿verdad? Y entonces el usuario aquí nos va a aportar mucha información que de repente nosotros no habíamos considerado. No, entonces aquí estaría la estructura de pirámide, ¿verdad? Donde vamos induciendo
¿verdad? Hasta llegar a una pregunta abierta, ¿no? Preguntas cerradas y luego terminamos con preguntas abiertas. Ya, el método deductivo va a empezar al revés, va a empezar con preguntas generalizadas y abiertas para después reducir la cantidad de respuestas posibles mediante el uso de preguntas cerradas, ¿no? Este método de estructura se la conoce con el nombre de embudo y es una manera fácil y amigable de empezar una entrevista. Y yo por lo general he utilizado más este tipo de entrevistas. Es como que usted no le avisa al usuario para lo que va, y entonces usted comienza como de manera general, y luego cuando ya el usuario tiene la confianza del usuario, pues ahí le va la pregunta puntual, ¿no? Ya, dice, es conveniente usar una secuencia de preguntas en forma de embudo cuando el entrevistado está relacionado sentimentalmente con el tema y necesita libertad para expresar esos sentimientos, ¿no? Entonces, si la persona que vamos a entrevistar está muy involucrado en el tema, podemos utilizar esta metodología de aquí, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basado en Wake? ¿No? Entonces, esta es una pregunta abierta, ¿no? Porque puede ser cualquier respuesta, ¿sí? Entonces, aquí le hacemos una pregunta abierta para que el usuario no se sienta presionado y él dice, bueno, sí, yo creo que esperaría que esto funcione, y etcétera, etcétera. Luego le preguntamos, ¿qué departamentos están involucrados en su implementación? Entonces, él aquí nos dice cuáles son los departamentos. Esta pregunta también es un poco abierta, aunque no tanto. Y luego le preguntamos, ¿qué artículos se podrán comprar en el sitio web? Esta pregunta ya está un poco más cerrada, ¿no? O sea, aquí la respuesta es un poco más corta. Y finalmente le preguntamos, ¿hay un artículo esencial que haya sido excluido del sitio? Entonces aquí está nuestro objetivo, saber si hay algún artículo que ha sido excluido del sitio. Y entonces él aquí nos puede responder con que sí hay uno o no hay, ¿verdad? Pero ya la respuesta es cerrada, ¿no? Entonces vamos desde un esquema general a un esquema específico, ¿no? Vamos deduciendo. Y tenemos un último tipo de estructura, que es la estructura diamante, que es una combinación de los dos métodos antes expuestos. Y este, a su vez, tiene la desventaja de que toma más tiempo que las dos estructuras anteriores, ¿no? Porque hay que formar la estructura del diamante. Esta estructura, la entrevista empieza de manera muy específica, después se examinan cuestiones generales y finalmente se llega a una conclusión muy particular. El final de la entrevista parecería un punto lógico de hacer la pregunta clave, y aquí se puede identificar las coyunturas en que la pregunta puede soltar, que la pregunta puede hacer que el entrevistado pues dé toda la información que se está requiriendo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de una estructura diamante. Esta va a empezar con una pregunta específica, luego van a existir preguntas generales y finalmente termina con una pregunta específica, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿cuáles son los 5 tipos de información que rastrea el servicio gratuito de uso de sitios web que usted utiliza? Entonces, es una respuesta puntual, específica. ¿Cuáles son las actividades promocionales que usted ofrece al sitio a cambio de este servicio? Entonces, esta también es una pregunta un poco cerrada. Luego dice, ¿cuál es el valor de la información sobre el uso del sitio web para usted como webmaster? Entonces, esta pregunta ya es un poco más abierta, algo más general. Puede ser para quitarle un poco la presión al usuario, para obtener una información, para ganar su confianza o para prepararlos para la pregunta puntual que le vamos a hacer después. ¿Cuáles son los 2 puntos sorprendentes en relación con el comportamiento de los usuarios en el subsitio que haya descubierto mediante el uso de este servicio? Entonces, esta es una pregunta un poco más cerrada. Y finalmente, ¿son las cookies una mejor forma de medir la forma en que los usuarios finales utilizan el sitio? ¿Verdad? Entonces, terminamos con una pregunta cuya respuesta es específica, ¿no? Entonces, tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, estructura de diamante, estructura de embudo, ¿verdad? Estructura de pirámide.
son las estructuras que podemos utilizar en combinación con todos este tipo de preguntas. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya, cuando ustedes terminan la entrevista, ustedes no se van satisfechos, sino que ustedes tienen que ir y con las respuestas que obtuvieron, tienen que hacer un resumen, ¿verdad? Y tienen que, de ese resumen, obtener una retroalimentación, ¿no? Ahí ustedes van a escribir las impresiones que tuvieron con el entrevistado, ¿verdad? Y sobre lo que, en base a esa información, ustedes se proponen, junto con los demás miembros del equipo, a realizar. También una manera de poder identificar nuevas personas a entrevistar es preguntarle al entrevistado con quién se debería hablar en adelante. Es decir, usted le pregunta al entrevistado, bueno, ¿y alguien más que me recomiendes hablar? Porque a veces estas personas que nos han dado buena información conocen de otras personas que también tienen buena información. Entonces ellos dicen, es como un chisme, ¿no? Sí, sí, habla con fulano de tal, que él también le pasó lo mismo o él tiene otro problema. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos movernos en las empresas para saber a quién más entrevistar, ¿no? A veces cuando la entrevista no terminó o quedaron puntos flotantes, se puede dar una cita para una nueva entrevista, entonces se establece la fecha de la nueva cita y finalmente se agradece pues la ayuda prestada por el entrevistado por su tiempo, ¿ve? Y hay que ser formal y despedirse de demás. ¿No? Ya, entonces, como les decía, aunque ustedes ya terminaron la entrevista con el usuario, apenas allí empieza el trabajo sobre los datos que se obtuvieron de allí. Se necesita capturar la esencia de la entrevista, o sea, quitar todo el maquillaje que se le puso para el usuario, ¿verdad? Y sacar lo que fue información relevante. Y para eso se requiere hacer un informe escrito. Este informe tiene que ser escrito de manera rápida porque usted, cuando se entrevista con una persona, usted tiene fresquita la información, calientita, pero si pasan los días, ustedes se puede olvidar, ¿no? Entonces, esto se recomienda para mantener la calidad de la información obtenida en la entrevista. Entre más tiempo se demoren en escribir el informe de la entrevista, más borroso se volverá la calidad de sus datos. Después de hacer un resumen inicial, hay que elaborar un informe más detallado donde se expresen los puntos principales de la entrevista con sus propias opiniones, ¿no? Se revisa el informe con el entrevistado en una reunión de seguimiento. ¿Sí? Es algo así como que después usted saca los resúmenes y dicen, bueno, aquí en esta entrevista obtuve que los gerentes no están todo el tiempo disponibles y que el sistema tiene estas dos fallas. Entonces después usted va donde el entrevistado y dice, mira, yo saqué la entrevista que aquí los gerentes están solamente hasta las 4 de la tarde y que ahí tienes estas dos fallas en el sistema y entonces el entrevistado pues le da su visto bueno, le dice, sí, sí, justamente eso es. Entonces es una ratificación de que la información que usted obtuvo está correcta. Ya, en esta segunda entrevista también se puede buscar que el entrevistado aclare, ¿verdad? Alguna idea que de repente no quedó tan clara, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tratar de entender cómo piensa ese entrevistado y qué es lo que está esperando del sistema. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, jóvenes. ¿Preguntas?
Ya, como no hay preguntas, lo que vamos a hacer ahorita es de que yo voy a crear unos break rooms, ¿verdad? Unos rooms de trabajos. Voy a crear 4 grupos y ustedes se van a ir a los 4 grupos y van a hacer, ¿verdad? Van a hacer 5 preguntas abiertas y 5 preguntas cerradas. ¿Sí? Imagínense el esquema sobre un sistema, que ustedes están entrevistando sobre un sistema, que hay un problema sobre un sistema y ustedes quieren averiguar algo del sistema. Y ustedes van a hacer 5 preguntas. 5 preguntas abiertas o cerradas, pero pónganse un objetivo. O sea, las preguntas tienen que buscar algo. Al final usted hace la entrevista para obtener una información. Entonces, pónganse un objetivo y desarrollen esas 5 preguntas e incluso ya las pueden estructurar, ya sea de manera inductiva o deductiva o de pirámide, según sea el caso. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí me entendieron? Van a realizar 5 preguntas, pero antes de realizar las 5 preguntas tienen que definir un objetivo. ¿Qué información busco obtener yo de esta entrevista? ¿No? Las preguntas tienen que ver con el desarrollo de un sistema. Hagan de cuenta que ustedes están en un proyecto de sistemas y que necesitan recopilar alguna información. Entonces pónganse un objetivo de qué información desean obtener y que van a tener una entrevista con un usuario y van a crear 5 preguntas. ¿Estamos claros? Confírmenme si sí, para ya enviarlos a los rooms. Ahorita, profe. Sí, ahorita. Sí, es muy similar a lo que tienen que hacer para el deber, pero ahorita ya pueden ir practicando, ¿no? Ya, entonces miren, ahí yo creé ya los rooms, váyanse a los rooms, ¿verdad? Y trabajen un objetivo y 5 preguntas y después salimos y las revisamos acá. Yulisa Ortega, Freddy Ortiz, Marco Carchis, únanse a los grupos que les tocaron para que colaboren con sus compañeros.
Freddy Ortiz, únase a su grupo. Freddy Ortiz, únase a su grupo. Ya, entonces los alumnos están haciendo este trabajo, ¿verdad? Para definir preguntas abiertas y cerradas. Entonces les voy a dar un tiempo para que puedan desarrollar. Voy a visitar a los jóvenes a ver si tienen alguna novedad. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están avanzando? Una pregunta, ¿se puede elegir si, digamos, haciendo un programa que sea de asistencia a un trabajo? Digamos, se pone cerrada, pues, se puede, ¿qué tipo de verificación cree usted que es mejor? Y salen dos opciones, que es por medio de huella digital o tarjeta electrónica, que serían las credenciales, que nomás ponen la credencial y ya de un sistema se verifica que usted estuvo. Sí, sí, sí se puede, sí. O sea, esto aplica para cualquier esquema, ¿no? La idea, la idea es de que ustedes se definan, ¿verdad? Un objetivo. Entonces, si ustedes ustedes ahorita han ido un poquito más lejos asumiendo un contexto. Y en ese contexto están definiendo un objetivo. Entonces, sí, sí es factible. Sí. Ya. Ya. Entonces, una vez que ustedes definen el contexto, definen el objetivo, realizan las preguntas, si ustedes pueden, de una vez le ponen algún tipo de estructura, y después uno de ustedes, un representante de ustedes, cuando estemos en el chat público, uno de ustedes nos dice un poco el contexto, nos dice el objetivo y nos dicta la pregunta para ver si las preguntas que ustedes hicieron están conforme a ese contexto, ¿no? Entonces, yo me voy a visitar los otros grupos y de allí lo saco todo. Entonces, tiene más o menos unos 5 minutos más o menos. Ya. Listo, vamos. Ya me voy ahora al grupo 2. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están avanzando? No, profe. Ya, tienen que definir un objetivo. Sobre. Puede ser cualquier tipo de proyecto de sistemas. Imagínense, por ejemplo, que están desarrollando una página web para una empresa comercial. Ya, digamos que ese es su contexto. Pero ustedes quieren definir un objetivo. Ustedes van a entrevistar a los usuarios. Ustedes quieren que los usuarios les faciliten una información. Entonces,
si ustedes todavía no han definido un objetivo, se me ocurre que de repente el objetivo de su entrevista es saber qué tan factible es para los usuarios, ¿verdad? Que la página web presente problemas. O sea, qué tan confiable es la página web desde el punto de vista de los usuarios. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un objetivo. ¿Sí? Determinar qué tan confiable es la página web según el punto de vista de los usuarios. O sea, las preguntas serían ser abiertas, o sea, ¿por qué, cuándo, Las así? preguntas van en función o sea, no es que exista una receta, las preguntas van en función de lo que se quiere. Por ejemplo, si yo les digo que quiero saber qué tan confiable es la página web desde el punto de vista de los usuarios, una pregunta que iría allí sería si la página web ha presentado problemas, ¿verdad? Al momento de presentar la información. Esa sería una pregunta de cajón. O sea, la página web actual ha presentado problemas al presentar la información. Otra pregunta podría ser, ¿cree usted que una nueva página web solucionaría el problema de presentar la información? Otra pregunta podría ser, ¿conoce usted las nuevas tecnologías de páginas web? Como para saber qué tanto saben de páginas web. Otra pregunta podría ser, ¿cuál cree que sea el problema de que la página web no muestra bien la información? ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, tienen 4 preguntas, ahí ustedes tienen que ordenarlas, estructurarlas, y todas las preguntas van en función del objetivo de saber qué opinan los usuarios con respecto a la página web que presenta la información. Y entonces, miren, ahí ya tienen más o menos la mitad del trabajo realizado. Ya, entonces, esto de aquí, yo en 5 minutos lo saco, ¿verdad? Porque ya se me está acabando el tiempo. En 5 minutos lo saco al chat general y ustedes dicen cuál es su objetivo y nos dicen las preguntas y nosotros entonces ahí vemos si están correctas o no están correctas. Entonces, me voy a visitar a los otros grupos y en 5 minutos uno de ustedes, ¿verdad? Dice cuál es el objetivo y las 5 preguntas que ustedes determinaron. Ya. Listo, jóvenes. Tengo que irme ahora. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Sí? Hola. Sí, estamos avanzando. ¿Ya alguna inquietud, pregunta, consulta? Dijo que era sobre un sistema, pero también podemos hacer, por ejemplo, por un desarrollo de una aplicación para una empresa. Sí, todo es válido porque todo está relacionado desde el punto de vista informático y las entrevistas se realizan para un proyecto en general. Entonces, es válido. Ok, gracias. En pocos minutos yo los voy a sacar al chat general y uno de ustedes va a decir cuál es el objetivo de la entrevista y las preguntas que ustedes determinaron para ver si tienen relación. ¿Ya? Ok. Entonces, ahí los espero afuera. Y ahora me voy a... ¿Cómo van, jóvenes? ¿Han avanzado? Sí, faltan 3 todavía. Te faltan 2 cerradas nomás. Ya, entonces miren, yo en 2 minutos creo, ya lo saco al chat general, donde uno de ustedes va a decir cuál es el objetivo de la entrevista y cuáles fueron las preguntas, ¿verdad? Para poder comparar si el objetivo y las preguntas van acorde, ¿no? Entonces, tienen todavía unos 2 minutos más y de ahí lo saco al chat general a todos. Bueno, entonces les voy a enviar un mensaje en un minuto. Un minuto. Todos al chat general. Y cada representante del grupo va a indicar su objetivo
de información y las preguntas para obtener dicha información. Entonces, voy a ponerles aquí, saliendo del chat, en un minuto. Bien, me queda poco tiempo, así que ya los voy a sacar. Se me ha ido el tiempo volando. Esperemos que salgan todos sus compañeros, que regresen para acá. A ver, jóvenes. Bueno, todavía creo que están en los rooms. O algunos. Sí, todavía hay algunos que están en los rooms. Ya se va a cerrar. Sí, ahí ya van a salir todos para acá. Ahí se cerró todos los rooms. Bueno, entonces, ahora que ya salimos de los rooms, ¿verdad? Rápidamente vamos a ver quién es el primer voluntario, el primer grupo voluntario que nos indica cuál era el objetivo y cuáles fueron sus preguntas, a ver si coinciden. A ver, jóvenes, ¿qué grupo tiene el listo? El grupo creo que era la sala, los grupos son según las salas de los rooms. Sí, pueden hacerlo según los Nosotros números. éramos el room número 3 y nuestro objetivo era crear una aplicación móvil para una empresa. Y la primera pregunta, utilizamos el sistema en pirámide, que comienza con preguntas cerradas y luego termina con preguntas... ¿Cuál era el objetivo de la entrevista? El objetivo de la entrevista era saber cómo quería la aplicación, para qué específicamente las funciones, o sea, y a continuación voy a decir las preguntas. La primera pregunta comenzamos con si la aplicación quiere que tenga sistema de login o no, el sistema de registro de usuario. Ya. Podría contestar sí o no. Ya. En la segunda, ¿quiere que la aplicación tenga varios idiomas o sea solo en español? Ya. La tercera, ¿en qué plataforma quiere que en qué plataforma trabajará la aplicación? ¿Si en iOS, en Android o multiplataforma? Ya. La cuarta sería, ¿qué funciones quiere que tenga la aplicación? Si solo quiere que sea de información de la empresa o quiere que tenga funciones de compra y venta. Y la última, si tiene alguna preferencia en el lenguaje en el que se desarrollará la aplicación. Ya. Y me dijo que ustedes utilizaron una estructura de... Pirámide creo que era, que comienza con las cerradas y termina con las abiertas. Ya, está bastante bien, acorde. Lo único, la última pregunta no me pareció una pregunta tan cerrada, porque usted le pregunta el lenguaje y le dice en Java, y ya está la respuesta, o sea... Ya, pero como se trata de un... Bueno, sí, pero es que la pirámide no termina con preguntas abiertas. Pero esa pregunta no es abierta, esa pregunta es un poco cerrada. Pero como bueno, Una pregunta abierta sería, ¿usted tiene alguna opinión adicional con respecto a lo que puede llevar la aplicación? Esa es una pregunta abierta. Pero decirle en qué lenguaje quiere que se desarrolle la aplicación, es más bien yo diría que es cerrada, porque si bien es cierto que hay muchos lenguajes, solamente le va a contestar uno. Bien, pero está bien, está bien. Casi la última pregunta es la que como que no cuadro allí, pero está muy bien su tema. A ver, otro grupo.
Otro grupo jóvenes que nos alcanza el tiempo ingrato. Alguien que lo tenga desarrollado. Yo ingeniero. Escuchamos. Nosotros hicimos sobre el sistema de seguridad de una empresa. Ya, sistema de seguridad. ¿Cuál era el objetivo? Marcar asistencia al ingresar. Ya, listo. ¿Cuáles son las preguntas? Las abiertas son, ¿qué mecanismo se usa en la empresa para la seguridad? Ya, ¿Le gustaría tener una plataforma para verificar si tiene todas sus asistencias desde el móvil y cómo sería? ya, ¿Cómo aseguran que su personal trabaja con medidas de seguridad? ya. La cerrada es, ¿qué tipo de verificación cree usted que es mejor? ¿Le gustaría tener un móvil para la empresa? Solo alcanzamos a hacer 3 abiertas y 2 cerradas. Ya, está más o menos bien. Hubo una pregunta que creo que la tercera pregunta me llamó algo la atención. ¿Cómo asegura que su personal trabaja con medidas de seguridad? Eso. Claro, esa pregunta me suena un poquito más a seguridad industrial. O sea, como que no estaba tan relacionada con el sistema. Sin embargo, puede ser una pregunta válida si su objetivo es saber cómo se sienten en la seguridad general en la empresa, ¿no? Entonces, o sea, dependiendo del objetivo, pudiera ser una pregunta válida, ¿no? Ahora, ustedes igual no las ordenaron, sino que ustedes hicieron una lista de preguntas abiertas y una lista de preguntas cerradas. Entonces, la estructura no la podemos evaluar porque no tienen estructura, sino que simplemente la listaron. Bien, por el tema de tiempo, porque ya estamos sobre la hora, nos vamos a quedar hasta allí. Como les decía, parece que el día de mañana no vamos a tener clases por el tema de la vacunación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda en este momento. ¿Alguna pregunta, inquietud? Y mira, usted dijo lo del cuestionario, ¿no? Que estaba en la plataforma. Sí, me parece que el cuestionario ya está habilitado. Sí, nosotros lo repetimos a mano o por computadora. No, lo hacen en la plataforma. No hay que repetirlo. ¿En la plataforma o no? Ay, es que no escuché muy bien porque En la plataforma usted ingresa y las preguntas están allí y usted lo responde allí y lo responde todas las veces que usted quiera. Si no, no hay que copiarlo ni nada de eso. Simplemente usted está allí, que le pregunta hasta que usted saque buena nota, hasta que usted ya diga, bueno, hasta aquí nomás hago. ¿Verdad? Lo pueden repetir. Así sea que haga una más, la puede repetir. Es que yo les dije que el cuestionario lo pueden repetir todas las veces que ustedes quieran y el cuestionario coge la mejor nota. Si usted la primera vez sacó un 8 y la segunda vez sacó un 3, el cuestionario toma la nota de 8. Entonces nunca los va a perjudicar. Mientras más lo hagan, más se preparan y mejor les va, porque esas preguntas de allí son las preguntas que se van a tomar para la lección y para el examen. Entonces les conviene hacerlo porque van a estar un poco... Algunas de esas, para el examen. claro, algunas de esas preguntas les van a tocar. Lo que pasa es que el cuestionario le da preguntas al azar. Entonces cuando usted repite el cuestionario por segunda vez, no son las mismas preguntas anteriores, sino que han de ser 10 preguntas anteriores y 10 preguntas nuevas. ¿Sí? Sale al azar las preguntas. Bien, entonces si no hay más inquietudes jóvenes, yo estoy copiando la asistencia y nos vamos a quedar hasta allí, ¿no? Estamos hoy 21 de julio del 2021. Ya copié sus asistencias, les doy las gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes. Y nos vemos la semana que viene, semana 5, la semana que viene, semana 6. Vayan realizando sus tareas porque semana 7, semana 8 son los exámenes. Entonces, muchas gracias, jóvenes, y nos vemos en otro momento. Buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero, cuídense. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Chao. Sí, hasta luego.